mira, viene alguien más. Bueno, pues como ha dicho Erika, yo soy Arantxa. Soy actualmente la coordinadora del máster de terapias artísticas y de la especialidad en segundo de arteterapia. ¿Sí? Como ha dicho Erika, las terapias artísticas, actualmente aquí en ISEP, trabajamos 3 de ellas, ¿sí? Que serían teatro, danza precisamente es la que no abordamos en ISEP, pero teatro, música y arte, ¿sí? Entonces yo coordino tanto el primero como la especialidad en arte en segundo, ¿vale? Otra cosa, quiero que sea participativa la sesión, ¿sí? Veo 4 caras conocidas, ¿no? De alumnos de primero y ya me conocen un poquito, ¿no? Entonces me gusta que habléis y que reflexionemos juntas, ¿no? Y juntos, porque al final esta es la riqueza, ¿sí? Sí que es verdad que yo voy a impartir la sesión, obviamente, ¿no? Que no, pero me gustaría que también me contarais, ¿no? Y que pudiéramos cuestionarnos entre todas y reflexionar. ¿Os parece? Sois muchas, me gustaría conoceros a todas, ¿no? Pero me gustaría, o sea, no, quizá no nos da tiempo a que nos conozcamos todas, pero sí que un poquito preguntaros la motivación de haber venido hoy aquí, ¿no? ¿Quién trabaja, por ejemplo, en un entorno de exclusión social? ¿Quién está aquí porque su ámbito de trabajo es la exclusión social y dice, ostra, voy a ver, ¿no? Que sería, por ejemplo, una motivación para venir aquí, ¿no? Voy a ver esto de la arteterapia, ¿sí? ¿Cómo puede ayudar en mi ámbito de trabajo? ¿Quién está aquí por esto? 3. Vale. Vale. Mi área es trabajar con niños con síndrome de Down, entonces la arteterapia la veo como una estrategia, una herramienta que me puede ayudar a pues, hacer cosas mejores con los niños. Vale. Bien. ¿Quién ha venido aquí, por ejemplo, hoy, no? Porque es arteterapeuta, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la inclusión social o la exclusión social le motiva y le gustaría conocer esto. Vale. Vale. El arte dramático, el teatro. Vale. Me gusta bastante, el actuado. Soy psicóloga. Vale. Vale. ¿Cuántas psicólogas o psicólogos hay aquí? Vale. ¿Quién no sabía nada de arteterapia ni de inclusión social y dice, voy a ver qué es esto? ¿Vale? Y Arteterapia sí que sé lo que es, ¿sí? Inclusión social no. Imaginas. Vale, vale. ¿Y quién no está en estos sacos que he dicho? ¿No? ¿Quién no está aquí? Dime. Yo soy estudiante de magisterio. Vale. Y bueno, estoy haciendo el trabajo de fin de curso. Y bueno, me gustaría saber la influencia de la música en las salas hospitalarias. Y para eso pues he venido aquí a saber lo que es la arteterapia para mi futuro como futura educadora, pues saber si quiero hacer un máster en esto o no. Vale, vale, fenomenal. Hoy, claro, tenemos 1 hora, ¿no? Y 20, o ¿qué queda, no? 1 hora y 20, 1 hora y media. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de arteterapia, ¿sí? Que no es música o teatro, ¿vale? Sí que vamos a ver, os voy a enseñar un proyecto en el que podéis ver un poquito de teatro, quizá, ¿sí? Pero vamos, a este ruido no sabemos qué es. Ah, vale. Vale, digo, no, digo, vale, vale. Entonces, hoy vamos a hablar de arte, terapia, ¿sí? Concreta más. Muchas de las cosas que diré de arteterapia también tienen que ver con musicoterapia y con teatroterapia. De hecho, yo soy de las que pienso que es mejor hablar siempre de terapias artísticas, ¿no? Porque muchas veces te encuentras que el arte vamos a conceptualizarlo con plástica, ¿sí? Pintura, todo lo que es, ¿sí? Manual, plastilina, barro, pintura, ¿no? Todo esto, ¿vale? Entonces, es mejor muchas veces, ¿no? Muchas veces lo que esto no alcanza, dices, ostras, pues si estás formado también en teatroterapia, pues aquí voy a usar con este grupo el teatro, ¿sí? Porque siento que quizá funcionará más, ¿vale? Pero esto, claro, depende también del conocimiento que uno tenga, ¿no? Yo, por ejemplo, en música soy bastante nula, entonces, por mucho que yo pueda pensar que a un grupo le iría mejor la música, pues quizá no es el espacio conmigo, ¿no? Pediré ayuda o trabajaré con lo que sé, que es sobre todo el arte y el teatro, ¿sí? Bueno, os lo he querido contar para aclarar un poco, ¿sí? Conceptos.
Vale, entonces, más cosas, hablaremos de arteterapia y hablaremos de exclusión social. A mí me gusta inclusión social porque siempre pienso que es mejor hablar en positivo, ¿no? La arteterapia para la inclusión social, pero evidentemente estaremos trabajando en un entorno de exclusión social, ¿vale? ¿Sí? Vale. Me preguntáis, que yo a veces soy un poco caótica, ¿vale? Entonces me preguntáis si en algún momento os perdéis. Vale. ¿Qué es la exclusión social? A ver, ¿quién quiere decirme cuando piensa en exclusión social, en qué piensa? Una, Dime, perdona. pues una persona que le cuesta comunicarse, ser sociable, participar, colaborar, Vale, ¿no? Esta es que se excluye, que no, por su carácter, por su temperamento, por su... vale. Gracias. Aquí le hemos cortado. Tú decías algo, ¿no? En discapacidades, gente con discapacidades. Vale. Dime. Diría más bien que es que por su manera de cómo está en ese momento, su situación, a su entorno, la sociedad la excluye. Es excluido esta persona porque su entorno no le deja integrarse, ya más bien porque su familia no sé, tiene una familia que no puede atender a sus necesidades, a una persona que es inmigrante, que no conoce el idioma, que tiene una diversidad funcional, pueden ser muchos los motivos, ¿no? Pero es más bien que la sociedad la excluye a él por su situación. O sea, tú lo vincularías más a una cosa de, ¿no? A una situación, ¿no? Que a Sí. una cosa de carácter o de... Sí, por ejemplo, los niños que están excluidos socialmente normalmente son aquellos niños que pues, tienen una familia desestructurada, que sus padres no pueden atenderlo, no tienen familia o son inmigrantes, vienen de fuera, entonces se hacen cargo la de Gaia o quien sea, o también porque tienen diversidades funcionales, ¿no? Y por esto la sociedad, una persona que es sorda-muda, está excluida socialmente también, muchas veces. Vale. ¿Más cosas queréis decir? ¿Alguien quiere decir algo más? Yo creo que es una situación en la que algo o alguien no está dentro de lo que está estipulado como normal. Ujú. Y entonces pues hay una separación entre lo que es normal dentro de una situación y lo que no es normal. Vale. Y a eso se puede atribuir a pues, deficiencias, aspectos físicos, muchas cosas. Pero yo creo que es la división entre algo que está estipulado como normal y lo que no. Vale. Dime. Para mí también es, como decía la compañera, cuando el entorno o el contexto rechaza a otras personas o grupos con características distintas. Vale. Rechaza o no acepta. Vale. Lo bajamos a tierra, es decir, ¿me decís colectivos, por ejemplo, que estén sufriendo, por ejemplo, exclusión social? Prostitutos. Venga, vale. Prostitución han dicho. Prostitución. El bullying podría ser. Colectivo. Vamos a intentar concretarlo en... ¿Sí? Prostitución. ¿Qué más, por ejemplo? Discapacidades. Inmigración. Drogadicción. Homosexuales. Venga, homosexualidades. Sí. Pobreza. Mujeres está incluido dentro de un ámbito de exclusión social. ¿Sí? Transexualidad. Os he puesto aquí. ¿Sí? Ahora os diré, ella se llama Laura. Es que me salía el nombre artístico porque ella, luego la veréis haciendo participando en una creación, ¿sí? Que se hizo a raíz de una intervención arteterapéutica y me salía su nombre artístico y le quería llamar por su nombre, ¿no? Ella es Laura, ¿sí? Por ejemplo, ella, yo a ella la conocí en unos talleres que impartí en una fundación y era
no me gusta llamarlas víctimas, pero sí que estaba sufriendo exclusión social, ¿sí? Es prostitución, ¿no? Transexualidad, inmigración, pobreza, o sea, una exclusión social a la cuarta, ¿sí? Vale, entonces, exclusión social, os he puesto una definición, hay muchas, ¿vale? ¿Pero qué es? No es una situación, dicen, ¿vale? Pero entiendo, ¿no? Quiero decir que es más una situación que algo de carácter, ¿sí? Es algo que llevas una situación, yo le llamo situación, fíjate, pero es un proceso dinámico, dirían, ¿no? Es decir, es un proceso en el que la persona puede ir encadenando una serie de rupturas, ¿no? Que la sitúan en una posición de pérdida, ¿sí? Es decir, yo pierdo permanencia, pierdo sentimiento de permanecer en la sociedad en la que estoy, ¿no? Que es lo que decíais, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace esto? Que aumente mi vulnerabilidad social también, ¿sí? Es decir, cuando yo siento que no pertenezco, imaginaros, ¿no? ¿Cómo me puedo sentir? O sea, ¿a qué me conduce esto, no? Pues a sentirme indefensa, ¿no? A sentirme insegura, ¿sí? A sentirme que no estoy dentro, ¿verdad? Del sistema. Es lo que habéis dicho, pero esta definición me hacía gracia porque decía, no es una situación, es un proceso dinámico, es decir, es algo que, ¿no? Que quizá, por eso yo antes os quería preguntar, algo del carácter, ¿sabes qué pasa? Que quizá todos los que estamos aquí, en algún momento, en otro país, en otro lugar, podríamos ser personas con exclusión social, quién sabe, ¿no? O sea, Eso se lo crea uno. ¿El qué? Bueno, no. ¿El qué se lo crea uno? O sea, ¿es una sensación que cada uno se va creando o es algo externo a la persona? Me lo preguntas. Sí, te pregunto. Yo creo que es algo externo, o sea, si tú... No, es eso, aquí hay exclusión social, las mujeres son excluidas socialmente, no podemos hacer nada. Bueno, ¿Sabes? No. No sé, o sea... Esto es lo que quería, gracias, quiero decir, me gusta que nos cuestionemos cosas porque creo que es donde se aprende, en este debate de todas, ¿no? Porque al final yo os puedo contar mi experiencia, os voy a contar, de hecho vamos a llegar a contaros un proyecto, pero tampoco soy, ¿no? No os voy a dictar sentencias de cosas, ¿no? Serán mi experiencia, serán mis opiniones, pero me gusta este debate, es decir, ¿es algo que está interno o externo esto de la exclusión, ¿no? ¿Preguntabas? Yo creo que el sentimiento sí que puede ser subjetivo en el sentido de, por ejemplo, en el caso de yo como mujer sentirme excluida, pues no me siento vulnerable porque yo subjetivamente he decidido no sentirme así, pero sí que es verdad que si los factores externos, como por ejemplo puede ser el caso que tú decías de Laura, que era exclusión a la 4, o sea, si te excluyen por quieras o no, ese sentimiento sigue siendo subjetivo, pero está ocasionado por algo objetivo, que es como la sociedad la trata a ella. La experiencia de cada uno. Pero fíjate que has dicho Mireia, dice Mireia, he decidido no sentirme así, ¿no? Y has tenido que decidir. Sí. Quizá, A unos hechos. claro, pero has tenido que decidir algo, con lo cual ya has tenido que luchar contra algo, ¿no? Sí, sí. Entonces no sé si está tan interno. ¿Me explico lo que quiero decir con esto? Pero ahí está igual la exclusión. O sea, el que está, depende cómo la persona lo tome. Claro. Si yo me siento bien, o más bien yo me dejo influenciar por eso, y más bien ya me deprimo y ya tiene muchos factores. Entonces también es como que parte y parte, me parece. Claro, pero tú naces senegalés y vas a un sitio y tú igual estás súper bien, pero de repente Claro, también por sientes eso te digo, exclusión. viene el otro. Y es por consciencia común, no porque si no estuvieras sintiéndola sería que tú estás en una burbuja, pero si tú te empiezas a ver la realidad, sientes que es real y que es externo, ¿no? Yo creo que no somos tan omnipotentes, quiero decir. Cuando hay una exclusión social, hay una exclusión social, ¿sí? Es decir, no es algo que yo decida. ¿Se entiende? O sea, quiero decir que a veces no vamos a ponernos en el tema de la mujer, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? No me quiero ir mucho de tema, pero para que podamos entender lo de que no somos tan omnipotentes, no podemos salir de todo lo que, ¿no?, la vida nos tiene deparada, ¿no? Es decir, una mujer víctima, por ejemplo, de violencia de género, ¿no? Que sería una vulnerabilidad social
heavy, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Se dice, no decide salir de esta situación. Hemos oído, ¿no?, estas frases, ¿o no? No decide salir. ¿Por qué no decide salir? Porque no puede salir, quizá. ¿Me explico? Y como la mujer, pues una persona que ejerce la prostitución, una persona migrante, una persona que se siente pobre, ¿no?, o que está en un llindar, me sale en catalán, en un límite de la pobreza muy bajo. Es decir, son situaciones que no todas las podemos superar tan fácilmente. Es subjetivo. ¿De qué va a depender cómo yo tome esta exclusión social? Quizá de la red que también tenga y de las ayudas que yo tenga, ¿no? O sea, del entorno. ¿Eh? Ya va a depender de cómo interpretes la vivencia. Lo que decía profesora, que hay una vivencia ciertamente de exclusión social y depende de ciertos factores como tu red de apoyo, tus características profesionales, etcétera, vas a interpretar la vivencia de la exclusión social hacia la resiliencia o no, o hacia el trauma y hacia La exclusión social está fuera, es decir, como decía vuestra compañera, ¿no?, Gemma, ¿no?, lo decía bien, ¿no? Es decir, no es algo que yo decida, ¿no?, igual que, ¿no? Pero claro que va a depender también de la red que una tenga, ¿sí? De los recursos que una persona tenga, tanto económicos, porque es así, ¿sí?, como afectivos, también es verdad. Más afectivos que económicos. Bueno, es toda una red, ¿eh? Es todo un, ¿vale? Todo va sumando, ¿vale? Todo va sumando. ¿Por qué os quería hacer esta pregunta? Porque yo creo que una de las cosas que más tenemos que trabajar como profesionales que queremos intervenir en estos ámbitos, una de las cosas que más tenemos que trabajar somos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero intervenir en este terreno, que a veces, y me cuestionáis ahora, deciros, pero a veces, ¿no?, tenemos, al menos desde la formación que yo doy, y desde los alumnos, ¿no?, que he tenido, da más miedo intervenir en un ámbito clínico, ¿sí?, en un hospital psiquiátrico, ¿vale?, con enfermedades mentales, que en el terreno social. Da más miedo de entrada. Y yo diría, ojo, ¿sí?, porque el terreno social parece un terreno pues más cómodo, ¿sí?, o donde quizá todo el mundo, ¿no?, puede ir, pero no, ¿sí? Porque en el terreno social creo que es donde más van a saltar, ¿sí?, estos prejuicios, esos estereotipos, esta mirada que yo tengo en la sociedad, el cómo yo he vivido ciertas cosas. ¿Y qué va a pasar aquí? Que es donde yo más voy a proyectar estas cosas que yo tengo, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no?, con el trabajo de cada uno, ¿sí?, y dónde nos metemos, ¿vale? ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale. Entonces, algo que se produce, ¿vale?, cuando hay una exclusión social es la desafiliación, ¿vale? Es este proceso mediante el que las personas se van desligando, no porque quieran, ¿vale?, de sus redes de proximidad, perdiendo protección e integración. Es decir, cuando yo no tengo una red que me sustenta, no tengo ni protección, ni seguridad, ni tengo confianza para ser, ¿no?, ni para seguir. Por eso la red que yo pueda tener es tan importante, ¿sí? Y es uno de los objetivos principales que trabajando para la inclusión social tendremos que intentar conseguir a través de la arteterapia, ¿vale?, que es el otro ingrediente, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué intento por red? Red. Tener una red familiar, una red social, una red... Sí, pertenecer. Pertenecer a un grupo. Pertenecer a algún lugar, ¿no? Fíjate, por ejemplo, una persona, no todas, pero una persona migrante, por ejemplo, que llega aquí con una situación de pobreza, ¿sí?, brutal, ¿no? ¿Dónde está esta red? ¿Dónde está al principio esta red? Supongo que ella primero se habrá de informar dónde podrá ir a pertenecer a esa red. No tiene.
A ver qué red tiene para que pueda formar parte, porque si quiere poner una red que no es viable. ¿Cómo? No tiene red, no la tiene. Fijaros, una persona migrante, ¿no? Red, familia, fuera. No tengo familia, no tengo amigos, ¿sí? Encima tengo una situación de pobreza que me impide, ¿no? Por ejemplo, tener una vida social, ¿no? Activa, como quizá podría tener una persona con unos recursos económicos distintos. No tengo al alcance construir una nueva red. Encima, mi nivel académico, ¿no? No me permite acceder quizá a un lugar de trabajo, ¿no? Es un círculo, que no consigo, ¿no? Economía para sobrevivir. Esta red me va a costar, ¿no? Por eso vuelvo a la primera pregunta. El estar en una situación de exclusión social no se decide en muchísimas ocasiones, ¿no? No es algo que yo decido excluirme, es algo que la situación en la que estoy, ¿no? O el proceso en el que me encuentro me lleva a sentirme que no pertenezco o que no puedo pertenecer a una sociedad, ¿sí? Decíais antes también lo de lo que se entiende por normal, ¿no? También podríamos hablar de la prostitución, de la transexualidad, ¿no? Este colectivo, hay tantos, ¿no? Que podríamos hablar de exclusión social, que voy a daros pinceladas de distintos colectivos, pero vayamos situando distintos, porque son muchísimos, ¿vale? Pero, por ejemplo, la homosexualidad, la transexualidad, la prostitución, son colectivos totalmente excluidos, ¿no? Por esa anormalidad, que es totalmente incierto, ¿no? Que se le supone esta sociedad normal, ¿no? ¿Sí? Los colectivos de las escuelas, hay niños que se sienten muy... que no están en la red, que no están en su red, porque Lo que he dicho yo, pero esto ya es individual. También hay un grupo colectivo que hace de la clase o de la escuela. Sí, tendríamos que ver cada caso. Y que, ¿por qué se le está haciendo bullying a esta persona, ¿no? Si es porque es migrante, si porque es pobre, porque es homosexual, porque es... envidia crea envidia o... Sí, ojo, pero por ejemplo, sí, ojo, pero para matizar conceptos, yo puedo excluir a una persona de la clase, ¿sí? Por envidia, porque es muy listo o lista, porque es muy guapa, y esta persona no estar en una situación de exclusión social. ¿Se entiende, No está porque ya no le afecta, pero... No, Yo creo que no, es esto, no está porque ella, en su posición social, no está en una situación de exclusión social. Está pasando una situación muy horrorosa que viven muchísimos niños y niñas, que se llama bullying. Y que de hecho si se demuestra, es un delito, quiero decir, que es un bullying. Pero no es una situación de exclusión social. A ver, en ese momento ese ser humano está excluido de su parte social, de bastante trozo de su parte social. Está excluido. Y eso afecta mucho. Y a veces en las familias también pasa. Lo que tiene sus padres o tiene... Lo que entiendo es que está excluido de todo, o sea, que se siente solo y no tiene nada a que recorrer, ¿no? O sea, el tema de exclusión social... Tienes familia, amigos o... Por eso os he dicho que teníamos que mirar el caso concreto, ¿no? Quizá esta persona que está sufriendo bullying sí que es una persona en una situación de exclusión social. Quizá esta persona, la única exclusión que está viviendo es en la clase, que es fatal, ¿sí? Pero está siendo excluida en esta clase, ¿sí? Que es fatal. Pero es para... Que en la familia tampoco hay buen rollo por las circunstancias familiares, no es que quiera poner etiquetas malas ni buenas. Entonces este ser humano, este niño... Claro, por eso digo que tendríamos que mirar, ¿verdad? El caso concreto, ¿no? Y ver dónde está esta persona. Esa consecuencia. Vale. La consecuencia de una exclusión social. Puede ser. Como la anorexia también es una consecuencia de una exclusión social. Bueno. O otro tipo de, no sé, cleptomanía o no sé, eso. Los gays, No tanto, porque la cultura va cambiando. Bueno, siguen en exclusión social, pero bueno. Sí. A ver, para...
Para avanzar, ¿vale? La intervención arteterapéutica, ¿vale? Para la inclusión social, lo que va a ser es una intervención psicosocial, ¿vale? Porque esto para mí es la super característica de la intervención que tenemos que hacer, ¿vale? Es una intervención psicosocial porque tiene un doble foco, es decir, voy a trabajar con el yo y con el otro, ¿sí? Es decir, fijaros lo que estábamos definiendo, ¿no? Cuando yo estoy en situación de exclusión social, ¿vale? Que en general hemos entendido, ¿no? Hemos entendido cuáles pueden ser los colectivos, soy una situación donde yo no me siento reconocida, ¿sí? Entonces, yo doy una clase en el máster que es psicología social, ya le hemos dado, ¿verdad? Con vosotros. Entonces, fijaros, ¿no? Acordaros lo que repetíamos siempre, yo no soy nadie sin el otro, ¿sí? Que algunos compañeros me decían, hay gente que sobrevive en una montaña o en la selva, tal. Bueno, lo dudo, ¿sí? Necesitamos al otro, ¿sí? No me quiero poner ahora en teorías que no tocan aquí, psicoanalíticas, ¿sí? Pero incluso desde que un bebé nace, la mirada que va a recibir, ¿sí? De una madre, de un padre, del cuidador, de la cuidadora, va a ser esencial para el desarrollo correcto de esta persona, ¿sí? Luego podemos entrar en debates de soy más solitaria, soy más solitario, soy más independiente. No tiene que ver con esto, ¿sí? Es decir, yo necesito al otro para configurarme a mí. ¿Sí? Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego a estar en un proceso de exclusión social, precisamente lo que me falla es esta red que decíamos, ¿no? Y es este reconocimiento del otro. Del otro lo vamos a entender como grupos, como sociedad, ¿no? De mi espejo, ¿no? Si yo estoy solo y siento que no pertenezco a ningún lugar, me va a faltar este reconocimiento, ¿sí? Entonces, el foco de esta intervención va a ir siempre cuidando estos dos aspectos, el yo y al otro, ¿sí? Y van a ser intervenciones dedicadas y cuidadas a establecer o restablecer, reconstruir esta relación perdida, ¿sí? Es decir, esta persona que viene, por ejemplo, por poner un ejemplo, sin red familiar y el motivo de la exclusión social es este proceso migratorio devastador, por ejemplo, lo que vamos a intentar hacer es reconstruir a través de la arteterapia esta red, ¿sí? De muchas formas que vamos a ir viendo, pero por ejemplo, a través del grupo de trabajo arteterapéutico. Esto, tan sencillo, ¿sí? Ya es un primer paso, el tejer un buen vínculo y una buena red en el grupo de trabajo, entre los compañeros. Ya veremos ahora mismo también la figura de la profesional, ¿sí? Que va a ejercer, entendedme, la metáfora, como aquel padre o madre, ¿sí? Cuando el bebé nace, ¿sí? Que necesita establecer vínculo y enseñar cosas, ¿no? O ofrecer, más que enseñar, yo diría acompañar a que la persona pueda hacer, perder, equivocarse, ¿sí? Entonces, la figura de la profesional va a ser esto también, ¿vale? Entonces, la integración social sería construir una red. La integración. Sí, integrar a alguien socialmente. ¿Sí? Quiere decir, construir una red a esta persona que le haga sentirse, o sea, que haga que se sienta parte de algo. Sí, podría ser una de las formas, sí, sí, sí. Vale, os he puesto 8 objetivos generales, ¿vale? Que yo creo que una intervención desde la terapia artística tendría que tener, ¿vale? Para mí, lo primero, tejer vínculo, ¿sí? Es decir, aquellas personas que están en una situación de exclusión social, precisamente lo que les falla o lo que las destrota es no tener este vínculo. Todos necesitamos y todas necesitamos un vínculo para sentirnos, ¿no? ¿Alguien? En esto estáis, se entiende este concepto del vínculo, ¿eh? Y de estar. ¿Eh? ¿Qué eso? ¿Qué hay que entender por vínculo? ¿Qué entiendes tú, por ejemplo, por vínculo? Entiendo que por lo que has estado explicando que es pertenecer a un grupo o conectar vínculo, persona a persona, conectar con seres humanos. Pues son los únicos que nos pueden dar afecto, reconocimiento, que tú lo has dicho, que la esencia es la raíz del ser humano para estar bien. Pues esto. Emocionalmente.
Y así luego todo va todo... Pues precisamente es esto, es lo que acabas de decir tú, este vínculo, esta conexión. Yo muchas veces, ahora por ejemplo, que estamos ya empezando prácticas, bueno, no hemos acabado nunca, pero los de segundo, las de segundo están con prácticas, yo les digo, vienen muchas veces con un diseño de prácticas, de intervenciones, porque empiezas tus prácticas, ¿sí? Y quieres ya empezar a probar, ¿no? Cosas y, ¿sí? Y dinámicas. Yo les digo, y vais rápido, ¿sí? El vínculo, ¿sí? Vamos a dedicar mucho tiempo en una intervención en este ámbito para tejer el vínculo, es lo más importante. Nunca estaréis perdiendo tiempo mientras estéis tejiendo este vínculo. ¿Cómo se hace esto? Escuchando 1000 dinámicas o 1000 ejercicios estructurados, ¿no? Para presentarnos, para conocernos, para saber quién somos, para escuchar, para permitir que una persona quizá en una sesión de terapia artística no dibuje en un momento, no pasa nada, para permitir que no venga un día, para permitir que a los 10 minutos se quiera ir, ¿sí? Para permitir que llore en un momento. Y me diréis, ¿no pones límites? Sí, sí. Pero en esta primera etapa del vínculo se trata de posibilitar a las personas a que se sientan como en casa, ¿no? O que se sientan acogidos y acogidas, ¿sí? De esto va a ir el vínculo, de esta escucha, ¿sí? Crear redes seguras. ¿Qué vamos a hacer? Tendría un poco de vinculación, ¿eh? El tejer vínculo y crear redes seguras, la red con nosotros, evidentemente, no con la profesional, pero también las redes que van a ir creando en el espacio terapéutico, ¿vale? Eso va a ser muy importante. Es decir, pensad, y avanzo, que la arteterapia, la musicoterapia, el arte lo que da es un espacio simbólico, ¿sí? El arte es símbolo, ¿sí? Cuando se hace una obra de teatro, al final son metáforas, ¿no? Son paradojas, son símbolos. El arte es un espacio de juego, no es real, ¿no? Entre comillas, lo pongo. Entonces, claro, este espacio lo que va a hacer es, aunque sea a través de la arteterapia, ser el símbolo de su red perdida o de su red lejana. ¿Se entiende? Pues yo, esto de arte igual a símbolo, ¿Sí? O sea, lo de símbolo no, para mí no, o sea, no creo que sea, no lo veo adecuado, porque pienso que el arte es un método de expresión de la persona y que pueda sacar sus sentimientos, sus emociones a través del arte, sentirse mucho mejor al ver sacado todo, aunque sea con pintura así, sin mirar y sin pensar lo que está haciendo, está sacando cosa negativa dentro de sí misma, por sí mismo, y es, bueno, es una curación para esa persona. Y eso de símbolo, no sé, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, quiero decir, no lo veo incompatible, es decir, el arte sirve para expresar, pero es un tercer espacio, es un espacio de metáfora, es un espacio de símbolo. Cuando digo símbolo es porque es una representación simbólica, o sea, el símbolo es algo, ¿no? Es abstracto, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, la arteterapia creemos que tiene tantos beneficios, precisamente es porque llega donde la palabra realista o la palabra concreta no llega, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, te disfrazas y haces una representación de, fíjate, estás haciendo una representación de, eso es un juego simbólico al final, ¿no? Y de hecho puedes decir muchísimo más en el papel de Marieta que en tu propia piel, ¿no? Y de hecho el teatro se utiliza muchísimo para resolver conflictos, por ejemplo, ¿no? De poder decir todo aquello a través del teatro que no me atrevo a decirte de Arantxa a Gemma, por ejemplo. En cambio, si ahora nos ponemos como Pepita y Marieta, seguramente nos diremos muchísimas más cosas. Y eso es un juego simbólico, ¿sí? Entonces, no es nada incompatible una cosa con la otra. Sí, siéntate, si quieres. Sí, no. Pues esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, no es incompatible, ¿vale? De hecho, fíjate, ¿no? Otro de los objetivos era la expresión libre, lo que tú decías, ¿no? El permitir a las personas que se expresen, ¿vale? Con esta expresión, ¿qué intentaremos? Liberar sufrimiento también, es decir, cuando uno se puede expresar libremente, está liberándose, ¿sí? Autoconocimiento,
esta expresión va a darnos autoconocimiento. Es decir, miles de veces en sesiones, personas me manifiestan, ostras, me acabo de dar cuenta en este dibujo de esto. ¿Sí? El arte pone de manifiesto cosas, ¿no?, que uno, desde el lenguaje mecanizado que tenemos, ya sea interno, ¿no?, mis pensamientos conmigo mismo o el diálogo que yo tengo con otro, no da. ¿Por qué no da? Porque cuando digo arte, ¿sí?, concreto, es el proceso de creación, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en arte terapia es un proceso de creación, que esto he insistido mucho, ¿no?, en estos conceptos, ¿verdad? Que os digo siempre, creatividad no es creación, ¿verdad? Y la gente dice, ¿cómo? Vale, porque la creatividad la puede tener todo el mundo, ¿sí? La podemos ejercer, la podemos, ¿no?, hacer, pero la creación significa otra cosa, y es este el objetivo de la terapia artística, es crear algo nuevo, de donde no hay, ¿sí? Yo con la terapia artística, con el arte terapia, lo que tengo que intentar es que la persona sea una persona sujeto de crear algo, se sitúe en esta posición de voy a crear algo que no existe, ¿sí?, o algo que yo siento que no existe, ¿sí? Vale, empoderamiento, al final, en este terreno, en el de la exclusión social, lo que tenemos que intentar es que la persona llegue a un nivel de empoderamiento. ¿Qué quiere decir empoderamiento? ¿Qué es el empoderamiento que está tan de moda? Autoestima. ¿Autoestima? Sí, conocerte a ti mismo y verte capaz. Afirmarte. Sí. Confiar en ti mismo. Empoderarte de tu vida con tus conocimientos de tú mismo, ¿no? Y saber tus objetivos y, bueno, aceptarte, ¿no? También. No sé. Está muy relacionado con el tema de la autoestima, pero no sería bien lo mismo, pero es normal, que es muy parecido. Pero el empoderamiento es lo que estáis diciendo, es decir, ser consciente de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que soy, de lo que no soy y poder actuar por mí mismo, ¿sí? Es decir, coger poder, como la palabra dice, ¿no? Todo está muy ligado, ¿vale? Es lo que os he dicho de crear redes. De hecho, os he puesto 8 objetivos que están expresamente, ¿sí?, muy conectados, ¿vale? Reconocimiento. Dicen que hasta que yo no estoy empoderada, no puedo lograr el reconocimiento, ¿sí? El primer paso sería empoderar y ser capaz de saber quién soy, qué puedo hacer, qué puedo llegar, lo que puedo expresar, lo que no, ¿sí? Y cuando una vez esto esté conseguido, seré capaz de poder entrar con el otro y lograr este reconocimiento, ¿sí? Y desetiquetajes, de esto algo que me he inventado yo, ¿no? Que llevo muchos años diciéndolo, ¿no? Para mí esto lo he puesto en último lugar, pero como dicen, ¿no?, el último no siempre es el último, ¿no? Entonces, el desetiquetaje para mí, que a veces me hacía gracia porque yo tenía un grupo que decían, oye, hicimos una dinámica que tenía que ver desetiquetaje también, ¿no? Podríamos llamarle así también, ¿eh? A veces lo pongo así o así, pero todos llevamos como un traje, ¿no?, como una coraza, como una máscara, y lo que tendríamos que intentar en este ámbito es desetiquetar, ¿sí? Sacar etiquetas, ser humanos solo al servicio de humanos y conociéndonos, ¿sí? Sí, para mí es casi lo más importante. Y esto lo uno con lo que os decía, que antes de intervenir en un terreno así, uno tiene que desetiquetarse él también y ella, ¿sí? No puedo entrar a trabajar en un terreno así. Os diría, es que ahora os iba a decir, no puedo entrar a trabajar con esto con prejuicios. No, imposible, porque todo el mundo tiene, ¿sí? Os diría, no podríamos entrar a trabajar aquí sin ser conscientes de qué prejuicios tengo. Es distinto, ¿sí? Yo voy a ir a trabajar aquí sabiendo que me causa desconfianza una persona, ¿no? Me permitís, estamos en confianza. Por ejemplo, no es invento, no os pongo ejemplos, tengo los míos, pero ahora los estoy inventando. Yo sé que a mí ver una persona árabe, ¿no?, un hombre árabe tratando mal a su mujer, esto a mí me va a joder, ¿no? Eso lo tengo que saber. Porque quizá tengo que trabajar con un matrimonio así. Y quizá este matrimonio no ha venido a trabajar su relación machista. ¿Me explico lo que quiero decir? Quizá han venido por otro objetivo. Y yo tendré que estar al servicio de lo que han venido. Entonces, estas etiquetas que yo tengo,
que las puedo validar en mi entorno, con mi cultura, las tengo que aprender a saber qué son etiquetas que yo tengo. Por muy difícil que nos parezca. Porque todo, incluso lo que validamos al 100%, son etiquetas, son prejuicios y son estereotipos de mi cultura. ¿Sí? Y con esto no estoy validando cosas y a la vez lo estoy validando todo. ¿Sí? O sea, no somos salvadoras de nadie en este terreno. No vamos a cambiar el mundo. Ni las vamos a salvar, ¿no? Es decir, yo siempre cuento algo que hace mucha gracia, pero yo cuando entré, he trabajado 5 años en una fundación donde conocí a Laura, entre otras, ¿no? Que el colectivo era prostitución, migración, pobreza, transexualidad, y yo entré allí de prácticas, y entré, bueno, imaginándome allí que yo sería la estrella del lugar, ¿no? Que todas pues las ayudaría, ¿no? ¿Qué sentía yo? Pues seguramente las tenía etiquetadas como, ostras, pues yo sentía compasión, pena, no sé. Me desmontaron, ¿sí? Al final sintieron todas pena por mí, ¿no? Quiero decir que no puedes entrar con... que es imposible no entrar con esto, pero que tienes que intentar entrar sabiendo que va a pasar esto, o que todos son cosas tuyas también, ¿sí? ¿Qué pensáis de esto? Sí. La objetividad no existe. La objetividad, no. No existe en ningún... No existe. Es que en ningún sector y en ningún... Entonces siempre actúas, ¿no? Ayudando, tal vez desde la perspectiva que tú crees que es más objetiva, pero siempre acabas aportando tu poco de subjetividad al asunto. Sí, no existe la objetividad y no existen los seres o las personas, ¿no? Sin ideas preconcebidas, ¿no? Sin un mapa de lo que va a ocurrir, sin sentimientos, ¿no? Es que vas a sentir cosas, es normal, pero es tener claro que ese trabajo lo vas a tener que hacer para trabajar allí. ¿Había alguna mano levantada? También creo que es difícil saber todos como los prejuicios o las preconcepciones que uno tiene antes de entrar. O sea, porque que uno piensa que tiene X y empiezas a trabajar y te encuentras con situaciones que no te habías topado antes que te levantan una alerta. Y entonces como que, ojo, esto lo tengo que trabajar yo. Y creo que eso es bueno de parte del trabajo en el ámbito social, y irte dando cuenta que va hacia los dos sentidos, pues, de que tú ya sabes algo, que lo vas aprendiendo a medida que lo vas haciendo. Totalmente, sí. Mientras conoces al otro. Totalmente. Esa es la responsabilidad de la que os intento, ¿no? Hablar, que cuando... Lo que los prejuicios que uno puede tener, si eres consciente de esos prejuicios, la compañera dice que hay otros que no eres consciente, pero como eres se adelantan un poco. No. ¿Cómo se trabajaría eso? Trabajo personal, ¿no? Quiero decir, yo siempre a todos los alumnos se lo digo, no solo en el ámbito social, ojo, cuando uno quiere o una quiere trabajar con personas para ayudar, antes, para mí, tiene que haber pedido ayuda. Pero esto es una opinión mía, un trabajo terapéutico, cada uno va a saber, pero yo si quiero ayudar, antes he tenido que pedir ayuda. Es decir, y esto va a romper con mi omnipotencia, ¿sí? Un trabajo terapéutico, un trabajo personal de cada uno, autorreflexivo, llamarle como queráis. Afortunadamente hoy hay muchísimas. Yo puedo hacer un trabajo desde la Gestalt, puedo hacer un trabajo desde el teatro terapéutico. Afortunadamente hoy, ¿no? Hemos salido ya del único psicólogo de bata blanca, ¿no? Y que también es una opción, ¿no? Pero hay muchas. Pero un trabajo personal creo que es básico y creo que es el 60% de una buena intervención. ¿Para hacer un trabajo personal se necesitan terapeutas? ¿Sí? Yo creo que sí. Para hacer un trabajo personal bien hecho, yo creo que sí, como igual, sí, yo creo que sí, pero esto sí que es una opinión, quiero decir esto. Me han hecho una pregunta y yo he dicho mi opinión y lo que digo a mis alumnas, que para trabajar como psicóloga o terapeuta artística o en ámbitos de esta vulnerabilidad, yo creo que uno tiene que haberse conocido antes. Y conocido antes... Pero hay muchos recursos para conocer un trabajo Sí,
antes se tiene que hacer ella un trabajo terapéutico con otro terapeuta, ¿no? ¿Quieres decir? Pero individualmente, para uno de eso necesita un terapeuta para hacerse un trabajo terapéutico uno. Es que me estás preguntando una opinión mía. Yo, no, que yo te la digo, ¿eh? Yo creo que para hacer un buen trabajo terapéutico, yo creo que sí, un terapeuta, pero le podemos... Aquí me preguntaban, hay muchas formas. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. No, si es que yo no tengo la verdad absoluta de nada, quiero decir, es mi... América también sola mucho tiempo y me ha servido como para conocerme a mí misma. Yo creo que no, pero estos son opiniones. O sea, yo no estoy, igual que sí que os puedo decir lo que es exclusión social y lo que no es exclusión social, y es así, o lo que es la arte terapia o tal, esto es una opinión mía que yo recomiendo a mis alumnas. Social, uno verá la misma realidad y uno dirá, eso es totalmente exclusión social, el otro dirá, bueno, de aquellas maneras, el otro dirá, nada, eso es auténtico, eso tiene que ser así. Digas. Entonces, ¿cómo hemos de actuar? A ver. Yo pienso, contigo lo que has dicho, pienso que se dice que antes la persona que quiera ayudar a otra persona, sentirse en silencio, creo que es una base muy importante, caminar por la naturaleza y ver lo que hay a su alrededor, porque con una pequeña cosa tan sencilla que puede ser una piedra, puedes decir, ostras, he visto algo que realmente me he encontrado algo aquí dentro que me perjudica, sea un sentimiento o lo que sea, y luego puedes abrir conciencia más allá y poder llegar a ayudar a alguien. Es que es tan simple como esto. Lo que sí que os quiero decir es que sí que estoy con Gemma, que hay muchas formas de hacer un trabajo personal y más hoy en día, ¿sí? Y más hoy en día. Pero... Sí, sí, sí. Yo es lo que siempre recomiendo y lo saben la gente que da clases conmigo y que está, yo lo recomiendo, pero porque no lo veo nada malo. Es decir, es que creo que también somos una sociedad que tenemos mucho miedo a pasar por un proceso terapéutico y te vas a otras sociedades y tienen amigos y tienen al psicólogo, quiero decir, ¿no? Que tenemos un poco de... Me incluyo, un poco de miedo a estos procesos terapéuticos y creo que es algo fenomenal, en la forma, en el formato que cada uno quiera, ¿sí? Pero que hay algunas profesiones, mira, hay una frase muy bonita, o que a mí me gusta mucho, que es ¿cómo va usted a ayudar a superar o a luchar, ¿no? O sea, ¿cómo va a ayudar a una persona a luchar contra sus monstruos si antes no ha luchado contra los suyos? Quiero decir... Y a esto le podemos poner la forma de trabajo que uno quiera, pero estamos teniendo una gran responsabilidad delante de ciertos problemas o de ciertas problemáticas que sin querer lo van a disparar en nosotros y nosotras muchísimas cosas. Y esto, si una no lo tiene trabajado, mira, os diría, será un perjuicio para con quien esté, pero también para una misma, porque desmoronarse ante algo que le está doliendo es muy duro y se va a sentir muy mal. Entonces es simplemente un cuidado. Entonces aquí está mi consejo, que quizá no nos volvemos a ver nunca más los que estamos aquí, pero es mi forma de ver y de trabajar y de decir las cosas, y que cada uno sabe su historia, pero ojo donde nos metemos, porque somos personas también. Creo que con la naturaleza, pero vas cogiendo, por ejemplo, una cosa de aquí, otra cosa de Claro. aquí, como también terapeutas, que no estudia a nadie, ni mucho menos, y vas cogiendo ideas y luego es cuando tú te vas encontrando con todas esas ideas y las vas pues, en silencio, proyectándolas y hacer trabajo interior. Esto, sobre todo esto, para poder intervenir bien y para poder decir, aquí no intervengo. Que también es importante. Muchas personas me dicen a veces, me ha tocado esto, me han llamado para intervenir aquí, o tengo esta oportunidad de aquí, pero a mí esto me va a desmontar. Oye, pues, derívalo, o no entres, ¿no? Si yo no conozco que esto me va a destapar esto, me voy a encontrar allí y va a ser un drama. ¿Seguimos o no? Seguimos, ¿eh? Sí, vale. Vale, entonces, ¿qué os quería decir hoy, no? Os quería ir contando
las características de una intervención arte terapéutica y a la vez explicándoos un proyecto, ¿sí? Que acabé hace medio año, donde vais a ver también un poquito todas estas cosas que os cuento. Para mí, ¿qué se tendría que hacer para intervenir, ¿no? Esta sesión de hoy, una de las cosas que me pidieron es que reflexionáramos sobre cómo llevar a cabo una buena intervención arte terapéutica en el ámbito de la inclusión social, ¿vale? Para mí, ¿qué se tendría que hacer? Llegas en un espacio, en un sitio, os pongo esto, es una fundación, ¿vale? En medio del Raval de Barcelona. ¿Qué se tendría que hacer? Pues una primera fase, ¿sí? Yo la llamo apto para conocer. Es decir, antes de intervenir en cualquier lugar, yo tengo que poder hacer un análisis de dónde me voy a meter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo veréis que os lo hago objetivo y os pongo cositas de esta intervención, que no quiere decir que en todas las intervenciones que vayáis a hacer tengáis que analizar esto, ¿sí? ¿Te entiende? ¿Eh? Yo os pongo lo que yo analicé en su momento aquí, ¿vale? Yo entro en esta fundación, ¿sí? Fundación y concretamente un servicio que se llama Servicio Àmbit Dona, que aún hoy está activo en el barrio del Raval. Este servicio trabaja en el barrio del Raval, trabaja con el colectivo de la prostitución y la transexualidad. Entonces, yo, sabiendo esto, que es la primera información, yo no puedo ir el primer día, venga, soy Arantxa, fum, fum. No, me siento, ¿no? Me paro a pensar, ¿qué es esto del barrio del Raval? ¿Qué es esto de la prostitución? Entendedme, coged lo que vosotros, ¿no? Vayáis. ¿Qué es esto de la Fundación Pataplim? ¿Qué es esto de la discapacidad? ¿Sí? Tal. O sea, tenéis que ir a vuestros ejes, prostitución y transexualidad. Bueno, pues entonces empiezo a investigar de las distintas formas y recursos que una tenga, ¿sí? Entonces, y empiezo a ver, pues quizá tendré que saber qué es esto de la migración. ¿Qué supone un proceso de migración para una persona? ¿Qué es esto de la vulnerabilidad y la exclusión social? ¿Qué supone esto? ¿Sí? ¿Dónde me voy a meter? ¿Vale? Los estereotipos, los prejuicios, el estigma, por ejemplo, el autoconcepto, la autoestima y el otro. Os estoy diciendo lo que yo analicé en este ámbito, ¿vale? La ausencia de redes familiares y sociales, ¿cómo va a implicar esto? ¿Qué personas me voy a encontrar? Bajo nivel económico y académico y trastornos psíquicos y enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo todo esto, ¿no? Todos estos ingredientes van a afectar a lo que yo me voy a encontrar? Entonces, yo esto tengo que saber, que la mayoría de las personas con las que voy a trabajar tendrán, ¿sí? Características o tendrán estas características. Y tengo que saber qué implica, ¿sí? ¿Qué más tengo que hacer? Este es un análisis, es un apto para conocer, pero más específico. Es decir, voy a intentar investigar, por ejemplo, qué saben en esta fundación, en este servicio de la arteterapia. ¿Se ha trabajado antes con arteterapia? Cuando yo voy a aplicar una... Antes me preguntas sobre la profesión de la arteterapia, es una profesión muy nueva al final, ¿no? Muy nueva, es muy antigua, pero en aplicación ahora empiezas a encontrar en centros, en servicios, en hospitales arteterapeutas. Ahora, ¿vale? Entonces, es normal que tú en una fundación, en una asociación, en un hospital, si preguntas por la trayectoria en el terreno de la psicología, sea siempre, ¿no? Y esté siempre y haya sido, pero de arteterapia no. Entonces, es importante que yo pueda conocer si aquí ha habido arteterapia, si no, si han tenido alguna persona trabajando en ello, qué relación han tenido, la estructura y el funcionamiento de este centro, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchas veces una institución social, ¿alguien trabaja en una institución? Me habéis dicho dos, ¿no? Personas en ámbito social, ¿trabajáis? ¿Cómo lo definiríais? ¿Son sitios estructurados, caóticos, abiertos, cerrados? ¿Cómo son? Bastante caótico. Vale. El tuyo? No. Estructurat. Molt estructurat. On treballes? A la Federació de Salut Mental de Catalunya. Vale. Pero explícame un poco cómo es este sitio, porque cuando digo social quiero decir, ¿no? Una fundación, por ejemplo, de drogodependencia, de mujeres víctimas de violencia de género. Es una federación y es una fundación de salud mental también. Vale. Son las dos cosas. Tienes mucha suerte, quiero decir, de ser algo estructurado, porque lo normal, que no quiere decir el 100%, ojo, por eso os lo pregunto, es que los lugares de este taraná, ¿entendéis taraná? De este carácter, ¿no? Social, sean lugares abiertos,
sean lugares más caóticos que estructurados, ¿sí? Funcionan con subvenciones, que ahora están, que ahora no están, ¿sí? Funcionan, bueno, ¿no? De una forma más caótica. A mí me encanta el caos, no lo digo como algo negativo, ¿vale? Pero no son lugares normalmente muy estructurados, en general. Por eso digo que eres una súper afortunada, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, también va a limitar si es un centro estructurado o caótico nuestra intervención, ¿sí? Como sea este centro, si es cerrado, si es abierto, si es caótico, si es estructurado, si hay un equipo multidisciplinar, si hay personas fijas, si hay voluntarios, si no, todo esto, todas esas características del centro van a determinar el proyecto que yo vaya a impulsar, ¿sí? Vale. Entonces, ¿qué tendré que hacer también? Evaluar después de todo esto si es idóneo que yo pueda intervenir aquí. Quizá a veces analizas, ¿sí? Y dices, no veo que sea posible una intervención desde la terapia artística. No lo veo, he analizado, pero yo esto, por ejemplo, es muy honesto, ¿no? Quiero decir, puedo analizarlo y decir, miren, creo que quizá no es el momento o bajo mi, ¿no? profesionalidad, experiencia, aquí no lo acabo de ver. Y yo, si me preguntáis, siempre intento, quiero decir, yo siempre pienso que siempre hay posibilidad de hacer algo, ¿no? Pero también está cada persona, entonces uno creo que es muy profesional decir, mire, yo primero voy a analizar, voy a investigar, voy a observarles y entonces me voy a plantear qué tipo de intervención voy a hacer, ¿vale? Pero creo que estas primeras fases tienen que estar, sí o sí, porque son lugares muy distintos todos entre ellos, ¿sí? Y también en el momento en el que uno va. Vale. Segundo. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿O algo que decir? Sí. Tengo una pregunta. Es que tengo la duda para ser arteterapeuta. Sí. Logro identificar que hay algunos que son psicólogos. Pero no es un requisito. No. ¿Por qué lo preguntas? ¿Crees que sí que tendría que serlo? No, lo pregunto, la verdad es por el debate que hubo ahorita. Vale. Y bueno, yo sí soy psicóloga. Y pues digamos que la parte del proceso personal, si bien no es una obligación, pero digamos que por ética, por a nuestra profesión y demás, sí que es una recomendación de hacer ese trabajo de autoconocimiento. Como bien decías, hay muchas maneras, la herramienta cada uno la escoge, pero digamos si como ganancia fundamental es, si yo me conozco, yo sé cuál es el límite con el otro. Entonces era más por eso que me generaba como la duda. No hace falta haber estudiado, vale, ahora vas, no hace falta haber estudiado psicología, ¿sí? Y antes también me preguntaban precisamente por esto y por el enfoque de nuestro máster, por ejemplo, el de aquí, ¿no? Entonces, si me preguntáis a mí, que soy la que lo coordino y que, ¿no?, humildemente diseño algunas cositas o doy mi opinión, sí que creo que la terapia artística tiene que haber un fundamento o un estudio de la psicología, ¿vale? Entonces, como decía, los alumnos que están este año lo pueden confirmar, es decir, el enfoque que tenemos aquí sí que es 50-50, arte y psicología, porque entendemos que una sin la otra, no. Entonces, en este 50 de psicología, las profesionales que vienen a dar sí que van a insistir en este proceso de autoconocimiento, como en la carrera de psicología, y luego habrá psicólogos que no habrán hecho este trabajo, que también los hay. Entonces, ahí, cada uno, dime tú qué. Para ser arteterapeuta hay que ser artista. ¿Lo afirmas? Pregunta. Lo preguntas a mí. Tampoco. Es decir, no se tiene que ser ni artista ni psicólogo. No, es buena pregunta, quiero decir. Lo decía precisamente a vuestra compañera antes, que me lo preguntaba. Aquí tenemos tantas personas que se sienten cojas cuando tienen que ser artistas y tantas personas que se sienten cojas cuando tienen que ser psicólogas. Es decir, arteterapia es psicología más arte. Ni una es más importante ni la otra, ¿sí? Las dos cosas van a ayudar, ¿sí? Entonces intentamos que este máster sea esto. El 50% este conocimiento y el 50% este, ¿vale?
¿sí? Bien, está bien, ¿no? Pero vas a tener que trabajar Las las dos. dos. Mucho. Vale. Me importa mucho, o sea, lo que sí que quería dedicar una especial también atención es cómo va a ser este espacio, ¿vale? Porque estamos hablando pero ¿cómo va a ser este espacio de arte terapia, ¿vale? Este espacio, y de hecho aquí, mira, quizás se me va la importancia que yo le doy también al tema de que estamos trabajando desde la psicología en el arte terapia, ¿vale? Os he puesto aquí, os he enchufado a dos personajes icónicos de la psicología que son Winnicott y Bowlby, ¿sí? Entonces, para todas las que no sois psicólogas, ¿sí? ¿Qué es chulo de estos dos autores? ¿Vale? Yo tampoco lo soy, de psicóloga, ojo, ¿vale? Entonces, este espacio tiene que ser un espacio potencial. Y este autor, Winnicott, decía esto, y es muy bonito lo que dice este autor, es decir, la arte terapia tiene que ser un lugar potencialmente susceptible de que pasen cosas, ¿no? Es decir, tienes que poder brindar un espacio de posibilidades, donde la persona pueda hacer, ¿sí? No un espacio coartador, ¿no? Tiene que ser un espacio donde a través del arte uno pueda pintar, manchar, equivocarse, cagarla, pueda borrar, pueda romper, pueda experimentar, ¿sí? Que posiblemente es lo que la carencia que tiene en este vínculo roto, ¿sí? Y Bowlby habla de la teoría del apego, ¿sí? Esta es otra que me encanta también, ¿sí? Es decir, Bowlby decía que la figura del apego de un niño o de una niña es fundamental para que la persona pueda desarrollar toda su personalidad madura, ¿vale? La figura de apego sería, en la teoría clásica, la madre, el padre, puede ser cualquier cuidador o una persona que haya estado referente para el niño. Afortunadamente, ahora ya revisamos las teorías de la madre como único objeto vincular, ¿no? O la madre como única figura de apego, ¿vale? Abramos la mente también a la actualidad. Si vamos a leerles a ellos, os va a hablar de la madre como figura de apego y como figura vincular, pero hoy en día abramos el abanico, que digo yo, ¿vale? Pensemos en la figura de referencia. Entonces, este espacio arteterapéutico va a tener que ser esto, este apego, ¿sí? Este vínculo para la persona donde poder hacer. Entonces me diréis, ¿y hacer qué? Pues os diría que en la primera etapa de vínculo, hacer lo que sea, evidentemente son dinámicas que aprendes en la formación de arteterapia, ¿no? Pero pintar lo que sientes, pintar quién eres, ¿no? Podemos poner ejemplos, los 4 que ya estáis aquí, pero dinámicas que son, entendedme, desde el cariño, muy simples, ¿no? Es el conocernos, quién soy, ¿verdad? ¿Cuál ha sido mi viaje? ¿No? Decirte ejemplos, por ejemplo. ¿Qué dinámicas os ocurren de conocer? Lleváis 1000, ¿no? ¿Vosotros? Sí. A ver, Mireia. Moltas, ¿no? Sí, es que estoy fuera. Vale. ¿Qué decir? Sí, ¿cuántas dinámicas hay para tejer este vínculo, ¿no? En una sesión de terapia de cómo soy, quién soy. Iván, tú también, ayúdame. Para mí las mejores eran a partir del juego. Vale. En el momento en el que ya entrabas en el juego, las personas te dejaban ir y ahí veías, o sea, te conocías más como ser, no como las etiquetas, lo típico de las presentaciones, ¿no? Soy tal, vengo de tal y hago tal. Y a la que entrábamos en esa dinámica más de juego, podías ver cómo cooperaban con el otro, cómo no sé qué, y generar ese vínculo. Juegos de roles, ¿no? ¿Recuerdas alguna más? Recuerdo también cuando se juntan las dos artes, cuando pones, digamos, un poema y lo conviertes en arte visual, o cuando tomas una canción y la conviertes, ¿no? También en un poema. En un dibujo. Quiero decir que el qué hacer, y lo digo con mucho cuidado, el qué hacer no es tan importante, ¿vale? Es el cómo hacer, es el espacio que brindas, ¿sí? La simple instrucción de vamos a pintar lo que queramos durante 1 hora, esta ya es una instrucción buena en un espacio arteterapéutico, ¿sí? Entonces, ¿no? Recopilando, el espacio de creación es un espacio seguro y libre a la vez, es decir, no me sirve de nada que sea seguro y no deje hacer,
¿sí? Tiene que ser seguro, las personas tienen que sentirse cómodas, confiadas, pero después tienen que ser libres para poder hacer, porque si no, no conseguimos nada, ¿vale? Y la persona tiene que funcionar como este lazo efectivo, ¿no? Afectivo, perdona, y es muy efectivo, pero tiene que ser el lazo afectivo, ¿sí? Esta base segura sobre la que poder moverse, que si se va, se va. Es decir, pensad que cuando empezamos a trabajar en este terreno, vamos a trabajar con la vulnerabilidad absoluta, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, vienen y dicen, ostras, Arantxa, he hecho la primera sesión, vinieron 13 y a la segunda vinieron 3, lo he hecho fatal, no va contigo. Es lo primero que tenemos que aprender. Sí, estamos en un terreno muy vulnerable, es decir, las personas no tenemos tanta influencia. Se entiende, ¿no? Que no tenemos tanta influencia. A veces las personas no pueden venir. Ya está, ¿no? Tienen unas vidas que les es difícil, ¿no? Nosotros venimos desde un privilegio de vamos a realizar la sesión, vamos aquí, venimos en moto o en coche, ¿sí? Entonces estas personas quizá hoy no se han sentido capaces de venir y no tiene que ver con que haya sido una mala profesional. O sea, es como intentar ser totalmente humildes, ¿no? No tiene que haber ego aquí, ¿vale? La importancia es de ellos. Entonces, si ellos se quieren ir o ellas se quieren ir a los 10 minutos, se van. Y se les tiene que poder permitir, porque quizá otra cosa importante es que la terapia artística, todos esos procesos de creación son totalmente catárticos en muchas ocasiones y mueven muchísimas cosas. Entonces tenemos que permitir también que lo que hayamos podido hacer haya podido generar un poco de angustia o un poco de descontrol y se tiene que poder permitir que la persona llore, que la persona se vaya, que la persona se tome 2 semanas para no venir y no pasa nada, ¿sí? Vale, entonces aquí, ¿no? El espacio de creación es otra superficie, lo que decíamos del símbolo antes, que me decía vuestra compañera que no lo entendía, ¿no? Que me lo discutía, ¿no? Es otra superficie, podríamos decir símbolo, otra superficie, es decir, es un espacio de juego, que decían por aquí que es tan interesante, de jugar con lo que no es realidad, al final es algo ficticio, y entonces en lo ficticio yo me voy a poder permitir inventar e imaginar muchísimas cosas. Cosas que si no tengo juego, si no tengo plastilina, si no tengo pintura, es más difícil crear, ¿sí? Sí. Una pregunta. En el momento dices que esto se hace con la persona que, por ejemplo, si el niño tiene apego con tal persona, puede ser con el cuidador o la mamá. Ok, ¿tú trabajas con la mamá y con el niño o trabajas solamente tú con el niño? No, vale, no estaba haciendo una comparación entre lo que Bowlby decía, es decir, la figura de apego clásica que Bowlby nos explica es lo que supone la madre en su momento para un hijo, que es este espacio seguro. Y entonces esta teoría la ponemos al servicio de la arteterapia y es la profesional, en este caso, como aquella madre, entendedme, con los usuarios, las usuarias, los pacientes, las pacientes, que serán como aquel niño que necesita esta confianza, este apego, esta base segura, ¿sí? Pero eso en cualquier cosa que se aprende es así, el que te lo enseña representa a la madre. Cualquier cosa nueva que aprendas en la historia de cada ser humano, es así, ¿no? La confianza esa que pones en esa persona para aprender, ¿es así o no? ¿No? Ah, no sé. Lo que acabas de decir ahora, que cuando estás haciendo esta terapia, la confianza esa que se pone en el que te la está enseñando o es como cualquier cosa que aprendes, es eso, ¿no? Un proceso de aprendizaje, te puedo dar la razón, que debería ser así. No sé si siempre es así, pero un buen proceso de aprendizaje sí que debería ser así. No, pero eso se lo hace uno, si quiere, porque tú puedes estar en un de terapia de estas, pero lo aprendes de una manera así, de una y de otra, pues depende. Cada cosa en la vida, cada uno lo aprende, pues mira, según su predisposición. Y según también cómo lo hagan, ¿no? ¿Cómo lo hagan? Sí, cómo lo haga el profesional y cómo lo conduzca el profesional. ¿Cómo lo conduzca? Sí, cómo lo guíe, cómo lo acompañe, yo creo que sí. Igual que como una madre ejerce,
de madre o una figura cuidadora ejerza. Es lo mismo. Son 7 hermanos, es la misma madre. Actuará más o menos siempre igual, pero no hay ningún hijo igual. No ha aprendido ningún hijo igual. A eso quiero decir. Yo creo que son cosas distintas. ¿Eh? Son cosas distintas. Sí, vale. ¿No? El aprendizaje siempre es el aprendizaje. Vale. Como uno lo aprende y depende pues del que te lo transmite y del que lo recibe, como todo. Claro. ¿no? Bueno, pues entonces ya lo tenemos claro. Pues ya está, exactamente. Vale. Exacto. ¿Quién más? Lo que pienso es que el aprendizaje se tiene que dar en un ambiente de libertad. Libertad a equivocarte, porque eso es lo que te permite tu mamá. Tu mamá en casa te permite equivocarte y te corrige con amor. Depende de la mami. Hay mamis que sí y otras que no. Entonces tú eres tú porque estás en confianza. Porque sabes que no te van a etiquetar, no te van a regañar. O sea, ya lo he dicho, que depende cómo uno aprenda. ¿no? Es darle esa confianza y esa seguridad a la hora de enseñar. Que sí, pues eso ya lo he dicho, que depende de cada del que enseña y del que recibe. El que enseña enseñará a todos igual, pero el que recibe a lo mejor idéntico, ninguno. Porque es así, es que esto es de ley, ¿no? Yo creo que el ser humano es eso. Yo soy monitora también y directora de tiempo libre, ¿no? De ocio, pues no sé, yo ejerzo de una manera intentando que los niños tengan unas colonias súper guay, no sé qué, ¿no? Pero de 30 críos que tengo, no a todos los voy a calar tanto, ¿sabes? No, creo que quiere decir esto. Por mucho que yo, mi manera de ejercer es total... Sí, la he entendido. Supongo que también en el caso de un terapeuta se encuentra muchas veces con este problema, que tú intentas generar ese vínculo, pero hay veces que ese vínculo no se genera. Y también creo que depende de lo que estemos haciendo, quiero decir, ¿no? Cuando estás llevando a cabo una terapia, ¿sí? Estás en un escenario de aprendizaje para mí distinto a cuando uno está enseñando una clase de matemáticas. Es distinto, no es ni mejor ni es peor. Entonces, en el ámbito de una terapia, que es esta reconstrucción personal y de identidad, este espacio potencial de confianza, de seguridad, es esencial. ¿Sí? Es importante que ellos vengan voluntariamente. Sí. Pero digas, sí. A mí, por ejemplo, Sí. me han contado alguna vez mis padres, bueno, mi madre, en este caso, que es un ejemplo, que en un árbol no crecen manzanas, por ejemplo, pero no son de la misma forma o son diferentes. Viene a ser esto, un poco lo que ha dicho ella. Sí, estoy de acuerdo, pero que sí. ¿Sabes? No el árbol crece las frutas iguales. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo no quería explicaros esto. No, que estoy de acuerdo que sí, yo también, si yo soy muy distinta a una hermana mía y a otro, es que sí, pero que esto estoy totalmente de acuerdo, no hay discusión. Yo lo que estaba diciendo es que... no he terminado. Digo que y luego al ponerte en situación de ayudar a alguien, como estamos aquí pues aprendiendo a ser terapeutas, ¿no? Pues luego nos tenemos que poner en neutral y intentar ayudar a la persona a ver las cosas de diferente manera y trabajar con esa persona en concreto, no como lo hayan educado en casa o algo, sino como la persona que es. Sí, estoy de acuerdo, Tiene que ser depende de dónde haya venido, de cuál Sí, estoy de acuerdo. Yo lo único que quería matizar es que cuando estábamos hablando de cómo tenía que ser espacio de arte terapéutico, sí, lo estaba equiparando a muchísimos autores que lo equiparan con este espacio potencial y ese espacio de confianza donde se pueda permitir ser. Esto no pasa en todo tipo de aprendizaje. De hecho, un proceso terapéutico no sé si es un proceso de aprendizaje. Sí que es un proceso de aprendizaje, pero es otro tipo de proceso. ¿Me explico? Di. No sé si me estoy adelantando, pero sí,
como que me interesa saber también cuáles fueron algunas de las técnicas que utilizaste de la arte terapia para este proyecto que empezaste contando. Mirad. Para no quedarnos en la discusión que va más Sí, 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 sí. Yo, claro, intento dar voz a todo el mundo, pero no hay tanto tiempo. Se produce, ¿no? ¿Qué pasa? En este espacio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar, ¿no? Este diálogo interno, este diálogo con la obra, ¿vale? Y vamos a intentar externalizar todo lo que nos pasa y transformar, ¿vale? Ahora vamos, os voy a enseñar una última cosa, o sea, después os enseño una técnica, ¿vale? Entonces, esto ya lo hemos dicho. Vale, vamos a justificar también esto. Bueno, se lo pregunto, Tony, ¿esto lo van a tener ellos, el material que yo he dado? ¿Se les pasa? Ah, vale, luego lo preguntamos. Vale. ¿Qué pasa? Claro, o sea, ¿por qué la arte terapia? ¿No? Mucha gente puede preguntar, ¿por qué para la inclusión social se necesita la arte terapia? Si se puede trabajar desde muchas técnicas, ¿no? O desde muchos enfoques. La arte terapia lo que hace, ¿qué pensáis que hace la arte terapia? Va, para ayudar a estas personas, distinto. Es un vehículo. O sea, yo entiendo la arte terapia como una herramienta, como un vehículo para trabajar cosas muy puntuales. En este caso, lo de la exclusión social, pues todas las características específicas de esta población. Entonces, El empoderamiento. Vale, es un vehículo. Yo pienso que es utilizar la estrategia del arte para usarlo como terapia en ese paciente. Y el arte, acuérdense que el arte es algo que lleva mucha creatividad, es algo expresivo y es algo libre, y por lo tanto digo yo que esa es la inversión de este trabajo, ¿no? Sí, mira, fijaros, ¿no? Y ahora es cuando lo quería unir con el tema de la exclusión social. Fijaros que, ¿qué decíamos? Lo importante en el tema de la exclusión social es personas que se sienten, ¿no?, inferiores, desamparadas, sin redes, sin reconocimiento, desempoderadas, ¿sí? Todo esto es lo que hemos estado hablando, ¿vale? Entonces, el arte, entre otras cosas, o el espacio de creación, ¿qué puede aportar aquí? Les desenvolupa la creatividad para solucionar sus problemas también. Claro, y la imaginación. Es decir, lo que decíamos, el espacio simbólico, ¿no? Y ahora es donde os quiero enseñar la técnica, y más que la técnica, una acción que hicieron ellas, ¿sí? Es decir, este proyecto lo que hicimos, para que sepáis, fueron muchísimos talleres durante muchísimo tiempo, ¿sí? Con dinámicas, ¿no? Que con cariño digo, y porque eran súper importantes, porque tejían el vínculo, pero que no os penséis que eran más allá de cómo te sientes y píntalo, una rueda de cómo estamos hoy, técnicas muy sencillas, y ahora os enseño lo que construimos entre todas para acabar la sesión de hoy, ¿no? Que para mí es como cumple todos los objetivos y finalidades de una intervención así, que sería el desetiquetaje que os decía. ¿Cómo lo podríamos lograr? ¿Qué podría ayudar más? Imaginaros, cambiar el rol que yo estoy ocupando, ¿no? Porque al final lo que tiene que intentar conseguir la arte terapia en la exclusión social es darles un lugar legítimo que ahora no tienen las personas, ¿sí? En esto estamos de acuerdo, ¿no? En desetiquetar, en decir, bueno, este rol me importa una mierda, con cariño, ¿no? Es decir, sí, soy migrante, soy transexual, soy tal, pero también soy María, soy madre, soy, ¿sí?, artista, y podría llegar a ser la alcaldesa de vuestra ciudad, ¿por qué no? Entonces, para mí lo más importante en este trabajo sería que consiguierais poder situarlas en otro lugar. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hice yo? ¿Vale? En este proyecto, ya os dije, muchísimos meses, de hecho fue más de un año, trabajando a partir de talleres de escucha, ¿no? A través del arte, de distintas técnicas que sería imposible en 1 hora y media explicar, ¿vale? Y hoy he querido traeros como la última. Entonces hubo un momento en el que decidimos, vale, ¿os acordáis que antes decía, cuando estás empoderado es cuando puedes ir hacia el reconocimiento, ¿no? Entonces, una vez ya estás con personas que tienen un grado más de empoderamiento, ¿no? O en aquel momento lo tuvieron ellas, eran 6, ¿vale? El grupo que yo tenía. Entonces empezamos a trabajar. Os quería preguntar, ¿qué creéis que el teatro, la música o el arte, cuál de estas 3 puede ayudar a cambiar más este rol que yo tengo? El que más, todos lo pueden hacer, pero el teatro.
yo decidí el teatro, quizá me equivoqué, pero yo decidí el teatro. Entonces pensé, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Como una de las cosas que habíamos hecho durante las sesiones era construir, mira, una técnica que os digo también, ¿no? Construir, pensar en el mundo que teníamos, pensar a través de un mundo imaginario. Hicimos unas bolas con Forexpan, ¿sí? ¿Sabéis lo que es? Como eran unas bolas sí, como blancas, y allí proyectaron su mundo ideal. ¿Cómo sería su mundo sin exclusión? ¿Cómo pintando? Sí, pintando, utilizaron también plastilina que engancharon, distintos avalorios, ¿sí? Este fue una de las cosas que nos llevó a la última técnica. Y entonces lo que hicimos con mi compañero, que éramos dos, dijimos, vamos a organizar, o sea, lo que quiero que penséis es que tenéis que poner la imaginación. Eso es lo que yo decidí hacer con ellas, porque pero que creo que veáis un ejemplo totalmente de ficción, de invención. Es poner la imaginación al servicio de. Ellas eran personas que se sentían ultra excluidas, ¿sí? Pensaros que era lo que decía Mireia antes a la cuarta, ¿no? Eran migrantes, eran prostitutas, eran mujeres. Mira, la quinta, eran mujeres, eran migrantes, eran pobres, eran prostitutas y eran transexuales. ¿Qué más? ¿No? Se te ocurre decir, ¿qué más puedo ser? ¿No? Entonces se sentían, se sentían que en el barrio en el que estaban tampoco tenían un lugar, que las miraban mal, ¿no? Que estaban excluidas totalmente. Entonces decidimos organizar con mi compañero unas elecciones universales, ¿sí? Como si fueran, ahora las sabes que vienen las elecciones en abril. Pues decidimos organizar como unas elecciones. Hicimos durante muchas sesiones, cada una de ellas se creó un personaje. Se creó un personaje para poder ser votado en unas elecciones, ¿sí? Y al proyecto ellas le bautizaron como la candidata. Ellas, O sea, fijaros que lo que os voy a poner, bueno, esta frase me encanta, que si no se puede bailar no es mi revolución, ¿no? Diciendo como que la imaginación es la base de todo. ¿Vale? Entonces, os voy a poner, hicimos una peli una vez, esta es otra, este es otro proyecto. ¿Veis qué es Aivovsnart? ¿Qué significa? Transfobia al revés, ¿lo veis? La pusimos como una señora, ¿sí? Entonces, hicimos una peli con ellas, de hecho, ellas hicieron una peli. Esto es un proceso, por ejemplo, arte terapéutico desde el vídeo. ¿Sí? Entonces os enseño, esto era una peli. No, porque fue grabado, o sea, una era la directora, todo, o sea, lo que quiero que veáis es que, voy rápido, pero lo que quiero que veáis, porque os lo quiero decir antes, es que todo lo que os voy a enseñar, todo, o sea, el montaje, lo que dicen, la grabación, los nombres, todo, lo crearon ellas. Nosotros, Tomás y yo, que éramos el trabajador social y yo, las acompañamos a poder hacer esto, ¿sí? Entonces esto, bueno, creo que os muestro más que una técnica, ¿sí? Que es algo que intentamos hacer. Os lo pongo, ¿Sí? ¿Queríais preguntar algo vosotras, creo, o no? Ah, no, vale. ¿Se entiende, no? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Sí? Vale, espera. No sé cómo voy de tiempo. Mal, ¿no? Como siempre, siempre me pasa lo mismo. Vale. A ver. Y luego me hacéis preguntas, de esto. Venga. Soy la mujer de hierro. Soy una persona empática, inteligente, independiente, valiente, fuerte y luchadora. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas de vosotras habéis asistido a alguna entrevista de trabajo y aunque tengáis estudios y mucha preparación para asumir el cargo o puesto de trabajo, se han sentido rechazadas? ¿Ha sido por nuestra identidad de género? Si realmente ha sido por eso, eso solo tiene un nombre: discriminación.
Les aseguro que si votan por mí, esto cambiará y no nos sentiremos más en esta situación. Y en tal caso me comprometo a hacer cumplir nuestros derechos como personas preparadas que somos. Recuerda, vota a la mujer de hierro. Wrap it up and keep it there. The observation I'm doing cold, easily be understood. Hola, soy la Negra Corazón de Oro, soy una mujer muy fuerte y luchadora y quiero luchar por el sistema de trans, gay y lesbianas, por el mundo, por la sociedad en el mundo. Y es que en el mundo hay muchos países donde todavía se castiga a las trans, no tienen libertad, no pueden, son encarceladas, muchas veces son asesinadas. Si me votas, cambiaré esto, pondré mi corazón. Vota por la Negra de Corazón de Oro. Hola, soy Jesusa, una transexual y una persona luchadora, fuerte, con muchos deseos de superación. Les hablaré de la exclusión social que sufrimos las personas transexuales cuando la sociedad descubre nuestra identidad. Esa exclusión nos silencia, nos calla y no nos da ni voz ni voto. ¿Acaso existe una identidad correcta? Una sociedad no progresa si no acepta las diferencias de todos como individuos que somos. Si me dan un voto de su confianza, me comprometo a luchar para que todas seamos escuchadas y aceptadas tal como somos. Soy la mujer rosa, una mujer fuerte, optimista, luchadora y buena. ¿Qué no me gusta de este mundo? Que a veces es muy oscuro. Falta amor. El amor mueve el mundo. El amor es comprensión. Ayuda es felicidad. Un mundo tiene que tener amor. Si no es un mundo oscuro y muerto. Si me votáis, haré un mundo lleno de luz, vida, amor. Vota por la mujer rosa. Soy la mujer serena. Represento la diversidad, la libertad, la belleza y la diferencia. Soy astuta, libre, mágica, fuerte y segura. Quiero defender la igualdad, el respeto, la individualidad, la diferencia. Quiero ayudar a la gente a ser quien quiere ser y se acepte tal como es, sin miedo a ser criticado. Quiero luchar para que las personas se sientan seguras y fuertes, pese a lo que digan los demás. Cuando uno se siente bien, no oye las críticas. Lo importante es aprender a ser. Y eso necesita apoyo y ayuda. Si votan a la mujer serena, lucharé por todo. Me considero una persona autoconvincente, pero muy noble en mi interior. Les voy a contar algo. Un día desde mi colegio llamaron a mis padres y les dijeron que yo tenía un atrofio de conducta masculina inapropiado. ¿Qué? ¿Sabe alguno esto qué es? Yo no lo sé. Yo lo único que sentía en este momento era que quería expresarme. No era una conducta, era un sentir. Viví una infancia confundida, me costó expresarme y mucho más entenderme. En la escuela no pudieron ayudarme, atrofiaron mis sueños, mis metas y mis esperanzas. Si me votan a mí, lucharé por una mejor educación. Haremos escuela donde cada uno pueda expresarse, sentir lo que sea y sin ser nunca excluido y no aceptado. Como lo decía Karl Popper, por lo tanto debemos reclamar en nombre de la tolerancia el derecho de no tolerar a los intolerantes. ¿Qué me decís o qué pensáis con eso? Todo esto lo han hecho ellas, ¿eh? O sea, la han creado, el diseño, la música,
han pensado sus personajes, han decidido sus disfraces, han construido el personaje. ¿Sí? Yo pienso que desarrollaron cada una autoestima, se lograron identificar y supieron enseguida su esencia, y quieren aportar algo al mundo para integrarse y también para que esto no ocurra con los demás. O sea, la técnica es un vídeo participativo, ¿sí? Arte terapéutico. Y es decir, ¿qué objetivos tenía este vídeo? Cambiarlas del rol. Tan sencillo y tan importante como esto. Es decir, ninguna de ellas se hubiera imaginado ni directora de un corto, ni política, ni presentándose a unas elecciones, ¿no? Entonces, todo este trabajo pequeñito, a través de dinámicas pequeñas, las sitúan para poder crear esto. Y esto es un juego, es simbólico, es un vídeo, no es real, pero lo es más de lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, esta, por ejemplo, es una... ¿no? Me pedíais una técnica, es más que una técnica, quiero decir, una creación que hicieron ellas, ¿no? Y la técnica sería esta, el vídeo, ¿sí? Por ejemplo, el vídeo que la sitúa en esta exposición, ¿sí? En esta creación de realizar algo distinto. El cartel que os he puesto de una peli, de quién mató a la señora transfobia al revés, está en internet, ¿sí? Entonces lo podéis ver. Es una peli que también escribieron el guión ellas, ¿sí? Y decidieron matar a una señora que se llamaba transfobia. Pero todo ello, lo importante que quiero que veáis es que todo lo han decidido ellas. ¿Dónde vamos a grabar? A las Ramblas. Pues vamos a las Ramblas, ¿no? Pero todo esto, o sea, nuestra humildad fue importante, quiero decir, humildad, entendedme, ¿no? Como que no decidimos ni Tomás ni yo, ni qué grabábamos, ni cómo se llamaba una, ni esto quedaba bien. No, ellos lo decidieron hacer así. Fijaros que una se llama Jesusa, que es como se llamaba. No se quería cambiar el nombre. Pues ok. Perdona, es que me estaba levantando la mano ella y la miraba, dime, perdona, ¿eh? Quería pues como de todas maneras, como si la técnica es el video participativo, pero está atravesado por un montón de herramientas en las que Sí. escultura, vestuario, De todo, teatro, escucharlas. o sea, porque se puede confundir, ahí hay un montón de cosas. Un montón de, claro, son mini procesos. Sí. Sí, fijaros también la sesión clínica de hoy eran reflexiones en torno a la práctica terapéutica. Claro, en una hora y media, por mucho que quiero, nos puedo enseñar todo, ¿no? Todas las herramientas que... Para esto el máster, no. Es broma. ¿Qué quiero decir? Que esto es una formación y hay muchísimas cosas que poder hacer, pero sí que os he dado una pista que las técnicas para lograr esto no son tan complejas como nos pensamos. De hecho, a veces las complejidades fracasamos. Piensa que eres una gota del mar, entonces... O sea, no hay técnicas tan complejas, ¿sí? Abrir una sesión y estar una hora y media pintando la casa donde nacieron ya es una técnica para conocernos, ¿sí? Cualquier cosa que se os pueda imaginar. De hecho, yo siempre lo digo a las alumnas, tenéis un libro en blanco y tenéis que diseñar vuestras técnicas, ¿sí? Yo he ido cogiendo también libros y tengo una compañera profesora, Miriam, que siempre dice lo mismo. Cada uno tiene que hacer su librito de técnicas y de herramientas, ¿sí? No hay un manual de 1000 técnicas, ¿sí? Bueno, no sé, hasta aquí, ¿no? Creo.